Todo artista tiene un sueño, un punto de partida, una idea, un proyecto en el que la emoción recorre cada paso que da. Al final la música es una forma de arte, es una forma de expresarnos, y esta emoción genera en nosotros una expectativa. Si luego cuando creamos y lanzamos la música al mercado, los resultados no están a la altura de esta expectativa, esto genera en nosotros una serie de sentimientos que es importante aprender a gestionar. La inteligencia emocional es algo de lo que no se suele hablar dentro de la industria de la música. Por lo general estamos más centrados en números y más números, qué plataformas de streaming o qué redes sociales funcionan mejor, cómo puedo hacer mi contenido para que sea más viral, qué géneros son más tendencia para hacer precisamente ese tipo de contenido. Hay tantísimo ruido alrededor que al final dejamos de lado la parte emocional, cuando al final todos somos artistas y todos en algún momento pasamos por momentos muy cambiantes a nivel emocional. Los artistas por lo general tenemos esta faceta de las emociones, esta sensibilidad más desarrollada que una persona media. Quizá es por el hecho de enfrentarnos continuamente al folio o al proyecto en blanco y volcar en él nuestras emociones, escribir o poner por escrito nuestros sentimientos. Esto hace que tengamos un umbral diferente a la hora de percibir todo, de recibir esos inputs, esos estímulos y tratarlos y procesarlos de manera distinta a los demás. Ahora bien, es muy importante aprender a gestionar bien estos sentimientos para no estancarnos en nuestra carrera como artistas y poder seguir creciendo a nivel profesional. Bien, antes de empezar a hablar de todo este tema tan interesante, me gustaría definir en primer lugar qué es la inteligencia emocional. El término viene de 1983, cuando Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, escribe su libro Las inteligencias múltiples. Hasta ese momento la inteligencia se entendía únicamente como el concepto asociado al conocimiento, al campo del conocimiento, pero Howard Gardner en este libro hablaba de que la inteligencia afectaba a más facetas del ser humano. En este caso él hablaba de 12 tipos de inteligencia diferentes, entre los que encontramos la inteligencia lógico-matemática, la lingüístico-verbal, la musical y también la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un término que luego popularizaría también Daniel Goleman, pero básicamente es el conjunto de habilidades que tiene un ser humano desde que nace y que va desarrollando a lo largo de su vida para entender las emociones y aprender a gestionarlas. Quizá alguno ahora mismo se esté preguntando, ¿pero por qué la inteligencia emocional dentro de la industria de la música? Bien, déjame explicarte. La industria de la música, por mucho que me cueste aceptarlo como parte de ella, es lo que se conoce en el mundo de los negocios como un océano rojo. Es decir, es un entorno de altísima competitividad en la que para poder mantener tu proyecto a flote durante varios años, que es al final lo que buscamos todos, es necesario rentabilizarlo y monetizarlo de alguna manera. Y hay gente que no tiene ningún pudor para pisar al de al lado para seguir escalando en este proceso. Además, como artistas, tenemos siempre una exposición continua y nuestro trabajo estará sometido a crítica, nuestro trabajo y nosotros mismos, estará sometido a crítica desde el segundo cero en el que publiquemos. Al final, a día de hoy, con el mundo digitalizado en el que estamos, cualquier persona se puede esconder detrás de un perfil de red social y publicar o criticar sin ningún filtro. Por este hecho tan básico, es decir, por la garantía de saber al 100% que vas a estar expuesto a la crítica, es tan importante aprender a gestionar todas nuestras emociones y sentimientos para poder tener una estabilidad mental y poder tener éxito en tu carrera. Además, es importante mencionar que una mala gestión de estas emociones puede derivar, por supuesto, en dolores físicos o en consecuencias como el insomnio, en los cambios de humor, la dificultad al respirar, etc. Bien, volviendo al punto de partida en el que estábamos, vamos a analizar diferentes situaciones que tenemos que afrontar como artistas dentro de la industria de la música que nos van a hacer ver por qué la inteligencia emocional es tan sumamente importante. En primer lugar, como decía antes, cómo afrontar las críticas. Como artistas tenemos una exposición por encima de la media, tenemos por lo general nuestros perfiles de redes sociales públicos para que todo el mundo lo vea y nuestra obra, sea vídeo, audio, lo que sea, va a estar siempre para que todo el mundo pueda escucharlo o verlo. Es decir, va a haber una opinión continua, tanto negativa como positiva. Y esto no pasa solo con los artistas emergentes. Si cogemos Eminem como ejemplo, el momento en el que publique Eminem una canción, un vídeo, un álbum, lo que sea, va a recibir una lluvia de opinión. Tendrá admiradores, tendrá detractores, pero la gente siempre va a estar ahí para opinar. En esta situación es importantísimo tener una forma, una técnica para reaccionar a toda esta opinión. Nosotros, por ejemplo, si recibimos un comentario en uno de nuestros posts de redes sociales, sea la red social que sea, un comentario negativo, tenemos que pensar cómo reaccionar. Seguro que todos hemos pasado por alguna situación parecida en la que no sabíamos exactamente qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos educadamente? ¿Respondemos de forma más chulesca incluso que el comentario que ha publicado esa persona? ¿No respondemos, simplemente lo borramos? ¿Qué hacemos? En este punto mi consejo es que tengáis una técnica, una forma de reaccionar que vaya acorde, que esté alineada con vuestra forma de pensar, con vuestros valores. Es decir, de hecho yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo de un artista, de un productor español al que escuché hablar sobre esto y decía que su cuenta de Instagram, su cuenta de la red social que fuera era como su casa. Es decir, si alguien se planta en tu casa, entra sin llamar a la puerta y empieza a despotricar, a rajar, a hablar mal, ¿tú qué haces? Lo echas. Obviamente no quieres ese mal rollo en tu casa, no quieres mala vibra, ¿no? Como se suele decir. En las redes sociales, ¿qué puedes hacer? Directamente borrar. No tienes ni que responder. Entonces, tu cuenta de Instagram, tu cuenta del perfil que sea, de la red social que sea, es como tu casa. Si alguien viene a meter mierda hablando mal, se va. Por el mismo sitio por el que ha venido. Puedes, si quieres, responder.
eso ya es decisión tuya. Pero si tú, dentro de ti, crees fielmente que en tu cuenta de la red social que sea, tiene que haber buen rollo, por supuesto puede ser una crítica constructiva. Yo estoy hablando sobre todo de gente que critica para hacer daño, ¿no? Porque hay mucha gente que lo hace. Si tienes un caso de este tipo, yo directamente soy partidario de borrar y seguir a tu rollo. Tú al final como artista estás ahí para crear, para pasártelo bien haciendo música y para compartir con la gente tu trabajo. En segundo lugar, algo de lo que no se suele hablar mucho y que padecen más artistas y más personas en general de las que pensamos es la ansiedad. A día de hoy, con la industria de la música tal y como se concibe actualmente, es decir, basada en algoritmos y en creación de contenido, hace que tú como artista tengas que mantener ese ritmo de creación de contenido para no desaparecer de la faz de la tierra y para no desaparecer entre tu audiencia o entre tu base de fans. Esto, como decía el otro día un amigo mío, ha convertido a los artistas en creadores de contenido y hace que tengamos que estar publicando un trabajo nuevo cada mes, mes y medio si queremos mantenernos al mismo ritmo en la plataforma que sea, ¿no? Cualquier plataforma de streaming, igual que cualquier red social, busca que sus usuarios permanezcan el mayor tiempo posible en la plataforma. ¿Por qué? Porque luego pueden hacer publicidad, pueden tener fuentes de ingresos derivadas de eso. Es decir, la información y tener una comunidad es vital para esas plataformas, de tal forma que van a favorecer a los que creen más contenido dentro de ella. Además, otro factor que afecta mucho a la ansiedad en los artistas es la precocidad y la influencia que recibimos externa de otros artistas que triunfan. Es decir, a día de hoy las plataformas digitales como redes sociales permiten dar voz al artista y publicar algo a una edad muy temprana. De tal forma que si tú estás por encima de esa edad, tiendes a creer que estás perdiendo el tiempo o que estás retrasado con el timing que realmente depende únicamente de ti. En este punto yo te recomiendo que te compares a ti con tu versión de ti mismo hace unos meses o hace unos años. Es la única forma de ver el crecimiento o la progresión real que estás teniendo como artista. Al final la ansiedad viene producida por intentar adelantarnos al espacio y el tiempo en el que estamos, ¿no? En este punto te animo a que identifiques el origen en primer lugar, es decir, que veas, que lo desgranes siempre consiste en bajar todos los problemas a tierra. Es decir, ver cuál es el origen del problema, valorar si realmente es tan importante como tú ahora mismo piensas. Por lo general tendemos a hacer un mundo de un grano de arena, entonces valora de verdad si es tan importante y luego, una vez ya identifiques el problema y el origen, punto número 1, afróntalo con positividad, con optimismo, es decir, hay mucha gente como tú, muchos artistas que han pasado por la misma mierda hablando mal y han salido adelante. O sea, que se sale adelante. Y luego también rodéate de gente de la que te merezca la pena rodearte. Es decir, gente que te apoye y gente que te entienda. Hay veces en esto de la industria de la música, y es algo duro que voy a decir, que ni siquiera los amigos pueden apoyarte porque tampoco entienden qué es lo que estás haciendo. Esto puede sonar duro, y lo es de hecho, pero es la verdad, es la verdad. Ahora hablaremos del siguiente punto a afrontar, de la siguiente situación, pero muchas veces los amigos más cercanos no terminan de entender qué hacemos y por qué apostamos tanto por una carrera artística y se les hace muy complicado poder darnos una opinión de validez. Este siguiente punto del que hablaba es cómo afrontar la desmotivación. La desmotivación por lo general entre los artistas suele venir dada por dos motivos. Uno es por la falta de apoyo y otro es por la falta de resultados. Cuando hablo de la falta de resultados me refiero a que todo tarda mucho más en llegar de lo que esperamos al principio. Una carrera artística es como una carrera de fondo y lo habrás escuchado muchas veces, pero es la pura verdad. Entonces en este punto lo único que te queda, lo único que vale es que de verdad sientas pasión por lo que haces. Montar una carrera artística o lanzar una carrera artística o empezar a construirlo, como lo quieras llamar, es como montar una pequeña empresa, startup, llámalo como quieras, proyecto. Al final tienes que dedicar muchísimas horas de sacrificio y esfuerzo al principio y si realmente no te gusta, no estás convencido de lo que estás haciendo, va a llegar un momento en el que lo vas a mandar todo a freír churros. Es así, vas a acabar hasta las narices y vas a acabar abandonando. Entonces, punto número 1, para superar esta falta de resultados y poder seguir corriendo a la vez que el resto, te animo a que elijas algo que de verdad te convenza y que de verdad te apasione. Si no, créeme que acabarás tirando la toalla. Como recurso muy útil y muy interesante, algo que me funciona muy bien a mí, es leer libros de artistas que han triunfado en épocas anteriores, en el pasado, y luego también ver entrevistas, sea YouTube, sea iVoox, donde más te guste, escuchar hablar a otros artistas de sus experiencias, y no tiene por qué ser entrevistas relacionadas directamente con la música, es decir, que sean de músicos, de compositores, de productores, DJs que admires, pero que hablen a lo mejor de temas que no sean música. Al final es donde yo creo que más identificado me siento cuando hablan de temas ajenos. De hecho, te hace olvidar un poco la importancia que le estás dando a según qué cosas y te hace darte cuenta de que
son personas normales como tú y que sigues teniendo cabida en esta industria. Un inciso importante en este punto es también la importancia de saber parar a tiempo, ¿vale? No me refiero a abandonar, sino a tomarse descansos. Y más aún si trabajáis como productores que estáis todo el día sentados en una silla y todo el día con volúmenes altos, es importante parar por salud mental y salud física. Punto número 1, por hacer descansar a los oídos, porque también tendremos mejores referencias una vez descansemos. Punto número 2, por salud mental, por todo lo que estamos comentando, y también por tema de salud física. Al final, si estamos todo el día sentados o todo el día o con una vida sedentaria, con unos hábitos de vida poco saludables, esto afecta directamente a nuestra salud. Entonces, yo como consejo, y es algo que he puesto en práctica desde hace poco, aparte de lo que es mi rutina de gimnasio deporte, siempre desde hace unas semanas atrás, un poco más de un mes, me tomo una hora diaria al final del día para darme un paseo, desconectar, voy con el móvil hablando con amigos, hablando con familia, así también recupero un poco el tiempo que me ha hecho perder mi trabajo durante todo este tiempo. Porque al final son muchas horas de trabajo, dedicación constante a hacer música o a la labor que sea, que te hace sacrificar otras cosas. Al final, como cualquier proyecto, estás sacrificando tiempo con tus amigos, tiempo con tu familia, y es necesario de vez en cuando parar para retomar esas relaciones, ¿no? En este caso yo os recomiendo que paréis de vez en cuando, que salgáis a tomar el aire, que os perdáis un fin de semana en la montaña o allá donde sea, donde no haya tecnología, donde no haya tráfico, que desconectéis un poco de la civilización, como suelo decir, y que recarguéis pilas para empezar desde cero. Y por otro lado, como decía antes, otra de las causas que generan o que fomentan esta desmotivación es la falta de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Como artistas, por lo general nuestro trabajo tiene que ver con los sentimientos, con la expresión de las emociones. Es decir, podemos estar trabajando semanas, meses, años en un proyecto concreto, en un EP, en un álbum, en un single, y cuando llega el momento de lanzarlo, ni siquiera nuestros mejores amigos comparten nuestro trabajo a menos que lo pidamos. Esto es así de triste. A lo mejor tú tienes la suerte de que tu grupo de amigos son también artistas, te entienden perfectamente y hay un apoyo y un support mutuo que hace muy llevadero ese lanzamiento, ¿no? Y estás totalmente radiante cuando llega el momento de lanzar. Pero por lo general, en el caso de que tus amigos no sean artistas, como es mi caso, hace falta pedir que compartan. Cuando a lo mejor sale lo nuevo de The Weeknd, por ponerte un ejemplo, y se comparte automáticamente. Es decir, a veces parece que cuesta mucho más compartir al artista emergente que está peleando por hacerse un hueco que al artista consagrado que ya tiene esa exposición, ¿no? Entonces, en este caso, yo te aconsejo que saques, y aquí hay que coger con alfileres estas palabras, que saques de tu vida a la gente que es tóxica para ti. Es decir, yo me acuerdo de que tenía una persona que era amiga mía en su día, un amigo, que cada vez que sacaba música era una crítica constante hacia mi trabajo. Es decir, yo no me estoy metiendo con tu puesto de trabajo o con lo que haces en tu vida. Son proyectos que llevan muchísimo tiempo, horas de dedicación, pero claro, yo entiendo que esa persona no pueda comprender todo el trabajo que hay detrás porque nunca jamás lo ha hecho. Entonces me refiero precisamente a este punto. Si hay gente que os lo hace pasar mal, que os hace sentir como una mierda, cuando de verdad lo que queréis hacer es publicar algo que os gusta, publicar algo a lo que habéis dedicado horas y en lo que habéis volcado vuestras emociones, a la mierda. Se va a la mierda y punto. Muy importante de verdad el rodearos de gente que aporte. Si puede ser gente que aporte en lo personal y lo profesional, vais a estar mucho más satisfechos y mucho más realizados, y eso que ganáis en vuestra carrera artística. La penúltima situación de la que quiero hablar, que tenemos que afrontar como artistas, y quizá esto no tenga que ver tanto con la inteligencia emocional, es la falta de inspiración, o el síndrome del folio en blanco, que tienen tantos escritores, ¿no? El tener un folio en blanco delante y no tener ni idea de qué empezar a hablar siquiera. En la música ocurre exactamente lo mismo. Sea en un folio en blanco, en un bloc de notas o en un DAW, en un software de producción, no tienes ni idea de por dónde empezar, ni tienes inspiración suficiente. Aquí yo como recurso te invito a que utilices muchos samples, utilices muchos presets, ¿de acuerdo? A lo mejor estos términos no son del todo conocidos para los que escucháis, pero si estáis familiarizados con un software de producción, enseguida sabréis de qué hablo. Dejaros inspirar por sonidos diferentes, samples, presets. Llevad siempre a mano vuestro móvil, tanto con notas de voz como notas de texto, ¿de acuerdo? Cualquier idea, cualquier melodía, aunque sea un silbido o tarareando, guardadlo, ¿de acuerdo? Si a lo mejor escucháis una canción o leéis un libro, escribáis en inglés, en español o el idioma en el que escribáis, y hay una palabra que os cautiva, que os gusta, anotad esa palabra. Anotad esa palabra porque por algo os ha llamado la atención, por su sonoridad, por su significado o por lo que sea, o una expresión incluso. Guardadla, que en algún momento la utilizaréis. Y sobre todo, no borréis ningún proyecto antiguo. Por favor, hay gente que me dice, he borrado todo lo que hice el año pasado, o todo lo que hice el mes pasado. Por favor, no lo borréis.
no lo borréis, es el mayor error que podéis cometer. Cuando estás falto de inspiración, yo al menos en mi caso, vuelvo a todos los archivos de audio que tengo grabados, a todas las notas de voz, a todos los proyectos antiguos, y de ahí puede surgir un nuevo tema. Es decir, una idea que en su día no te convencía o que no te gustaba por el motivo que fuera, se convierte en la base de una nueva canción. Como consejo en esto, os adelanto, si trabajáis con un DAW, con un software de producción, exportad siempre la última versión que hagáis, ¿vale? Lo digo por no tener que estar en ese proceso de revisar proyectos, por no tener que estar abriendo siempre cada proyecto uno detrás de otro. Tenéis un archivo en MP3 y simplemente reproducís los MP3 de cada proyecto. De esta manera es mucho más fluido y hacéis el proceso mucho más llevadero. Y para terminar con las diferentes situaciones que nos toca afrontar como artistas, la última es la inseguridad. La inseguridad por lo general, pero no siempre es así, voy a puntualizar, dicen que va perdiéndose a medida que uno madura, ¿no? A medida que uno se va haciendo adulto. Pero esto no siempre es así. Hay personas que son inseguras por naturaleza y que permanecen con esa inseguridad toda su vida, y gente que sí que va evolucionando y va ganando más confianza en uno mismo, ¿no? En este caso, cuando hablo de inseguridad me refiero sobre todo a inseguridad a la hora de publicar. Y esto es algo, a la hora de publicar música, es algo que asemejo mucho a cuando vas a lanzar un nuevo producto en el mundo de los negocios, cuando vas a vender algo, ¿de acuerdo? Y es el síndrome del impostor. Es decir, sientes que a lo mejor no te mereces cobrar a tu cliente. Es decir, porque tu trabajo no es lo suficientemente bueno o no está a la altura. Es decir, cuando tú vas a publicar música como artista, muchas veces tienes miedo de la opinión ajena porque piensas que tu trabajo no está a la altura o que no eres lo suficientemente bueno como artista. Créeme, y más aún en la industria de la música, que todo está tan súper producido que el artista original suele ser mucho menos, hablo en líneas generales, de lo que es la imagen luego en redes sociales, en plataformas de streaming, allá donde sea. Es decir, todos los artistas tienen carencias de una forma u otra y se complementan con más músicos, más productores, más ingenieros, se rodean de equipo, de amigos, de quien sea, para sacar un producto adelante. Pero el artista suele ser mucho menos de la imagen superproducida que todos conocemos. Por eso te pido que te olvides de inseguridades y de miedos a la hora de publicar, porque precisamente por el hecho que tú no publiques, por ese miedo, hay gente que se va a quedar sin escuchar algo que a lo mejor les habría emocionado. Y eso, créeme, cuando alguien escucha algo que tú has hecho y le emociona, créeme que no tiene precio. Ahora, recapitulando todo esto sobre lo que he hablado, quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente el problema que tienes es tan importante o solamente consiste en modificar pequeñeces o cambiar el enfoque del problema para poder superarlo y llevarlo mejor? Acuérdate, encuentra el origen, identifica los motivos por los que tienes este problema, busca apoyo en gente que de verdad te aporte y sobre todo afronta todo con ti mismo. Hay gente que ha pasado por ahí, que ha pasado por momentos muy duros y que ha salido adelante. Todo se supera en la industria de la música, ¿de acuerdo? Recuerda que tú como artista no has nacido para sufrir, has nacido para crear y para compartir tu arte con el mundo y que la gente pueda sentir eso mismo que has sentido tú cuando lo has creado. Ser inteligente emocionalmente es vital para tener una carrera de éxito. Aprende a desgranar las emociones, y no solo me refiero a cuando alguien opina sobre tu trabajo, sino cuando tú sientes algo sobre el trabajo de otro. Muchas veces los artistas, cuando vemos que otro publica algo, sentimos como una cierta envidia o un sentimiento negativo. Plantéate por qué estás sintiendo eso y piensa que a lo mejor no necesariamente es envidia, sino que es admiración, o a lo mejor puedes convertir la envidia en admiración y obtener incluso algo que te ayude a ser mejor a ti. De verdad, aprende a hacer esto, desgrana los problemas, identifica el origen, afronta con positivismo y rodéate de gente que esté en la misma situación que tú o que te apoye de verdad. Espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os haya sido útil, que podáis aplicarlo para afrontar y superar según qué situaciones. Son temas de los que no se suele hablar mucho, suelen ser temas tabús, así que de verdad espero te dé resultado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.